esta semana en el Vende Diferente Podcast. ¿Cómo puedo conseguir que la persona que lea esto, cuando lo lea, piense lo siguiente? Ostras, este tipo acaba de dibujar palabra por palabra la situación en la que yo me encuentro. Entonces, además, es que ha puesto perfectamente los problemas por los que yo estoy pasando ahora mismo. Si tú consigues ser acertado con esas suposiciones, es más probable que yo, cuando te lea eso, piense que también vas a estar acertado sobre la solución que luego me vas a dar. ¡Es tiempo para vender! Oye. Bienvenido al episodio número 119 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 118. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas. Lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy tengo un invitado especial y vamos a hablar de un tema nuevo, ¿ok? Y de verdad es nuevo. Yo sé que hemos hecho 118 episodios, pero nunca hemos hablado del tema de copywriting, ¿ok? Y estoy aquí con mi amigo de España, Charlie, also known as The Copywriter, y vamos a hablar de la importancia de copyright en ventas y cómo podemos implementar una metodología sencilla y rápida dentro de nuestro proceso de ventas para empezar a aprovechar, el poder de copywriting, porque yo sé que mucho de lo que estoy haciendo depende de la calidad de copy. Yo publiqué algo en LinkedIn hace 2 días y ya tiene más de 15,000 impresiones. Y yo sé que esto fue un resultado del copy, y la estructura que yo tenía detrás de este mensaje, chicos. Ustedes van a aprender un montón hoy. Charlie, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas? Muy buenas, Chris. Bueno, lo primero, muchas gracias. Pues bien, estamos bien, con muchas ganas de empezar. Eso, ¿no? Gracias a ti por participar, por compartir con nosotros tus conocimientos de copywriting. Entonces, cuéntanos un poquito de tu historia, ¿ok? Y Okay. cómo encontraste el copywriting como un fundamento de tu profesión hoy en día. Ok. Bueno, pues a ver, en realidad en Internet llevo muchos años, demasiados. Y empecé porque yo era mago, era ilusionista, y entonces empecé haciéndome la página de mí como mago. Y Ok. entonces no había ni WordPress, aunque imagínate si hace años. Entonces, Y de ahí, estamos hablando de qué año, entonces. esto estamos hablando 2007, 2008. Ok. 2007, 2007, sí, 2007. 2008 no sé si ya fue cuando empezó. 2007 fue cuando hice la Mucho primera tiempo, sí. página. Yo Sí. estaba trabajando con Citibank en Nueva York en este momento. Yo creo que acabé de abrir una cuenta en Facebook. Pero este fue el extento de mi presencia online. Ajá, bueno. Nunca se sabe dónde va a aterrizar uno. El caso es que, fíjate, yo empecé, así como te digo, haciendo la página web de Mi Como Mago. Y bueno, pues supongo que como a tanta otra gente. Empiezas a meterte a hacer tus cositas de la web, te empieza a llamar la atención. Empecé a saber lo que era eso del SEO. Y entonces de ahí me pasé al marketing de afiliación. Empecé a posicionar webs que entonces se posicionaban de forma muy diferente ahora. Yo me he quedado ya Ajá. completamente obsoleto en ese sentido, en el SEO. Pero fue por donde empecé. De ahí pasé a hacer un blog de marketing para magos y lo abandoné al poquito bueno, pues para ya dedicarme a la web que tengo hoy en día, que es diariodeunbuscavidas.com. Pero Sí. no empezó siendo una web de copy, sino que vendía servicios de video marketing. Y en esos servicios de video marketing, pues bueno, parte era de copy, era copywriting audiovisual al fin y al cabo, pero era copy. Pero luego tenía una parte de grabación, de edición, de producción, de comunicación, ¿no? Y sinceramente
era muy duro vender servicios de video marketing, me resultó muy duro. Porque, bueno, había clientes de todo tipo, con más conocimiento, con menos conocimiento. Sí, Y claro, para hacer algo bueno había que tener una mínima calidad en cada una de esas áreas, ya fuese la edición, la grabación, la comunicación. Y llegó un momento en el que me harté y me dediqué a lo que más me gustaba de todas esas partes, que era el copy. Así que me sí, cargué la edición, me cargué la grabación y me quedé únicamente con el copywriting. Y hasta hoy. chévere. No, y también es interesante mencionar el tema de video, ¿ok? Porque hoy en día me imagino que es mucho más fácil vender un servicio de video marketing porque muchas personas están comunicando por video hoy en día. Ujú. Pero detrás de un video también hay copywriting, hay preparación de cómo vamos a entregar el mensaje dentro del video, hay una estructura de un video de 1 minuto y a veces es como más complicado hacer un video de 30 segundos, 1 minuto en lugar de un video de 10 minutos porque en 10 podemos decir cualquier cosa y podemos entregar todo el mensaje. En 30 segundos o 1 minuto tenemos que ser muy picky, ¿ok? Con las palabras específicas que vamos a utilizar. Entonces, ya estás dedicado al copywriting, ¿ok? Entonces, muchas personas aquí tal vez están generando contenido, ¿ok? No tienen un proceso, ¿ok? Tal vez van a publicar algo y conecte con su audiencia y Ajá. otros días no tanto. Entonces, cuéntenos un poquito de lo que debemos tener en cuenta el momento de escribir una publicación y en qué momentos podemos usar copywriting en las ventas en general, porque pues solamente estoy diciendo escribir una publicación porque son los momentos más frecuentes cuando estoy usando copywriting, pero no está dentro del artículo, es más común las palabras para presentar un tema. Pero también pues podemos usar copywriting en muchas otras partes de la venta, como en correos, en propuestas, por ejemplo. Entonces, cuéntenos un poquito. Ajá. Vamos a ver. Desde luego que el copywriting se puede usar en cualquier parte, ¿no? Quiero decir, desde anuncios haciendo publicidad, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Google, o, bueno, pues en la propia web o en tus correos, en fin. Que sí es cierto que nos podemos llevar el copywriting a cualquier área. Ahora bien, la manera en que va a operar, la manera en que vamos a hacer a usar el copy en cada una de esas partes, pues por supuesto que tiene un modus operandi diferente. Por ejemplo, Ok. Como regla general, siempre lo que primero vamos a intentar es tratar de captar la atención. Y entonces, cuando hablamos de captar la atención, si tenemos en cuenta que estamos en un mundo que cada vez está más saturado, si tenemos en cuenta que cada vez tenemos a Internet más abarrotado de impactos que llaman nuestra atención, pues fácil no es eso de captar la atención. Sin embargo, es cierto que hay formas de aprovecharse de esa saturación. Por ejemplo, hay gente que ha caído ella sola en un rol, en un personaje, y que hay mucha gente que ahora ya huye de esos roles o de esos personajes. Lo voy a decir de otra forma y seguro que todo el mundo sabrá de qué estoy hablando, y es esas expresiones que usamos cuando vemos al típico que nos dice ¿quieres ganar 2 millones de dólares en 2 días sin hacer nada? Bueno, pues esto sería un rol, esto sería un vendehumos de los de toda la vida, como hemos dicho, y lo que ocurre es que ya en cuanto detectamos mensajes parecidos a los de ese arquetipo, desconectamos. Ya vemos que más o menos sigue un patrón y decimos, bueno, otro más, y ya desconectamos. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es precisamente plantearlo de otra forma y alejarnos de estos arquetipos. Otra forma, o mejor dicho, otro punto a tener en cuenta es siempre, por un lado, tener en cuenta cuáles van a ser los intereses de la persona que nos está viendo y, por otro lado, también tratar de sorprenderle. Quiero decir, si tú creas un gancho inusual, algo que no esperen para llamar la atención, es mucho más probable que te presten atención que si simplemente les muestras el beneficio, si simplemente les hablas de ¿quieres conseguir tal cosa?
Pues posiblemente, como digo, como hay tantos impactos en el mundo, van a decir otro más. Ahora bien, si tú le dices quieres conseguir tal cosa y le añades algo inusual o algo que contraste con lo que le estás diciendo, es más probable, porque infalible no hay nada, es más probable que te preste atención. Entonces, recuperando un poco lo que estábamos siguiendo, ¿se puede aplicar el copy en cualquier parte? Sí, se puede aplicar. Ahora bien, no va, digamos que el mismo patrón no te va a servir en un lado que en otro, en un sitio que en otro. ¿Sí? Sí. Y yo estoy enseñando esto a mis clientes, mis alumnos todo el tiempo como desde la primera llamada, ¿ok? O primer correo. Incluso hasta el asunto, estábamos hablando del episodio que yo hice con Luis Monge Malo, y ahí estábamos hablando de asuntos de impacto. Y pues no es tan fácil. Okay, hay gente que saben que tienen que hacer algo diferente para llamar la atención. Okay, yo hablo mucho de los trigger events. Okay, habla sobre algo específico que está pasando en la vida de un cliente. Pero si vamos a hacer copywriting a un público masivo, grande, obviamente tenemos un perfil de este tipo de persona. Entonces, ¿cuál es la manera más sencilla? Porque me estabas diciendo que tú tienes algunas metodologías, tácticas en que podemos implementar rápidamente para generar mensajes así. Vale. Sí. Hay una cosa, y es que es muy fácil emborracharse con las técnicas, ¿no? Hoy en día tenemos técnicas para casi todo. Sí. Y sin embargo, en el copy, yo antes que aprender técnica, que está bien, pero antes me tiraría por aprender los principios o algunos principios. Por ejemplo, hay una cosa que es uno de los principios que es de no mostrar necesidad, ¿no? Y hay veces que, no, o sea, esto no hay que malinterpretarlo tampoco. No se trata de ser arrogante, ir por la vida como un capullo haciendo a ver que te sobra el dinero. No se trata de esto, sino más bien se trata de preguntarte, bueno, ¿tú cómo escribes si estás satisfecho con clientes y en dinero? ¿No? Porque así es como tienes que escribir. Es decir, hay veces que hay gente que cuando le dices que no muestre necesidad, quiere demostrar que no tiene necesidad. Y eso lo único que está haciendo es demostrar necesidad. Entonces, es un te quiero pero no te necesito, ¿no? Ese toma y daca es lo que hay que perseguir. En el sentido de que, claro que queremos clientes, pero lo que no hay que hacer es ir detrás de los clientes. Entonces, hay veces que no nos damos cuenta y mostramos demasiada necesidad en un texto. Y eso es poco atractivo, ¿no? Se suele poner mucho el símil de ligar. ¿Cómo estás diciendo necesidad de nosotros para ser un cliente o necesidad de cliente? Necesidad de conseguir clientes. De conocer clientes, ok, sí. Claro, si tú estás, por ejemplo, si tú estás escribiendo un texto y yo, como lector, leo y percibo, huelo que tú estás deseando conseguirme como cliente, a mí más o menos subconscientemente, o más o menos conscientemente, mejor dicho, lo que me va a transmitir es que si tú estás tan falto de clientes, a lo mejor no eres tan bueno. Entonces, como digo, no se trata tampoco de convertirse en un arrogante y ir por ahí diciendo, es que no te necesito. Claro que queremos un cliente, pero que no hay que mostrar esa necesidad cuando escribes tus textos, ya sea en la web, en un mail o en donde sea. Entonces, ese es un pilar que deberíamos de tener en cuenta, el no mostrar necesidad. Por ejemplo, luego hay otro, que es el ser específico. Por ejemplo, ser específico, por un lado, te ayuda a cualificar a tus potenciales clientes y luego a ti te da más autoridad. Por ejemplo, cuando tú eres específico, la gente se da cuenta mucho antes de lo que puede esperar de ti. Y al que no le interesa, se marcha, pero al que le interesa, aún se acerca más a ti. Entonces, por un lado, te sirve para esto, para cualificar, pero luego, como digo, también te da a ti autoridad. Por ejemplo, si tú vendes lámparas y dices, esa lámpara de luz, esa lámpara da más luz que esa otra. Pues es un poco una aseveración, una afirmación muy genérica, no dice nada. No, estás pero hablando si tú, de beneficios, mejor dicho. Sí, no dice nada. Pero si tú le dices a alguien,
esa lámpara de ahí da 3/3 más de luz que esa otra. Sin haberlo dicho, en realidad les has dicho que has estado haciendo pruebas y que has hecho comparaciones. Entonces, sin haberlo dicho, ya están percibiendo que tú sabes de lo que estás hablando, porque has hecho pruebas y has hecho comparaciones con lo que estás vendiendo. No es lo mismo decir una cosa que la otra. Parece que pueda ser muy parecida, pero en realidad no es nada parecido, decir una cosa que otra. Por tanto, otra cosa importante es intentar ser siempre específicos cuando estemos hablando. Dejar las generalidades. Otra cosa que también solemos ver mucho en las webs, tenemos que intentar ser mucho más claros, mucho más directos. Y hay veces que volcamos o transmitimos nuestra inseguridad en los textos. Por ejemplo, en lugar de decir vamos a regalarte, a lo mejor decimos nos gustaría regalarte. O en lugar de decir vamos a darte el mejor trato, a lo mejor te dicen vamos a tratar de darte el mejor trato posible, pero... Y todo esto, que suena hasta ridículo ahora cuando lo digo, se dice o se vuelca porque en el momento se está transmitiendo una inseguridad. Tú no estás seguro de lo que estás diciendo, de lo que estás ofreciendo. Y entonces adornas todo eso con estas debilidades, que en el fondo son debilidades, porque no aportan nada a la comunicación. Cuando la persona lo lea, no le va a decir nada. Lo único que le va a transmitir es que es esto de... Sí, tal vez. Sí, no es atractivo ver una persona que te lo pone todo tan blandito. Entonces, esas serían unos pilares. Hay otro también muy importante, que es la repetición. Y la repetición en este caso se puede dar tanto de ideas como de impactos. Es decir, tú puedes repetir... solamente quiero regresar Sí, aquí. Entonces, solamente para que esté claro para todo el mundo escuchando. Si voy a decir a alguien, obviamente mi enfoque es aumentar sus ventas. Entonces, voy a decir dentro de una propuesta, ¿ok? Vamos a, ¿ok? Aumentar tu tasa de cierre de propuestas comerciales desde 3 en cada 10 a 6 en cada 10 propuestas. Vamos a hacerlo. En lugar de decir, es posible que puedas aumentar tus tasas de cierre de 3 a 7. ¿Sí? Esa es la diferencia. Correcto. Entonces, tenemos que adoptar primero, diciendo que sí, eso es lo que vamos a hacer. Sí, exacto. A ver, pero tampoco se trata, ojo, no confundirlo con prometer algo que no vayas a cumplir o que puede que no cumplas. ¿Sí? Es decir, tú simplemente se trata de, vamos a ofrecerte la posibilidad de tal, pero no digas, vamos a intentar ofrecerte la forma en que llegues a estos resultados, porque eso es lo que no... Pero claro, tampoco podemos decir, te garantizo que vas a llegar a estos números, porque evidentemente eso tampoco es. Pero es que lo que encontramos es que normalmente la gente se va hasta a este otro lado, ¿no? Al de que pone todo 100.000 tablillas a las palabras para que se sujeten, porque en realidad, como digo, no están seguros de lo que están diciendo. Y como no están seguros, su forma inconsciente lo que hace es, pues esto, ponerle como pequeños apoyos a sus palabras porque creen que así se sujeta mejor, pero en realidad no lo está haciendo. Ok, y entonces, ¿cuál es la manera más rápida para aprender de copywriting? Entonces, pues has hablado de algunas técnicas, pero ¿cuál es la manera más rápida que podemos empezar a aprender los bases e implementarlo? A ver, el copy me gustaría decirte que hay dos cosas que pim pam pum las haces y ya está, pero por desgracia no funciona así. Lo que sí es cierto es lo que te digo. El intentar apoyarte primero en estos principios que estábamos comentando. Luego, no lo hemos dicho, pero hay alguna cosa más, como por ejemplo la repetición es también bastante importante, porque nos pensamos a veces que somos pesados, porque tú eres el que está escribiendo tus mails, tu web, lo que sea, y crees que todo el mundo está leyendo tantas veces como tú lees tu mensaje, tú crees que todo el mundo lee las mismas veces que tu mensaje. Lo que no sabes es que muchas veces la gente no lee tu web, la escanea. La gente no lee tus correos, los escanea. Algunos los leerán, otros no. Entonces, tenemos que contar con eso. Entonces, tú puedes, además que no tienes por qué repetir una idea con las mismas palabras. Puedes repetir tus ideas parafraseando, contándolas de otra forma. Entonces, por un lado, puedes repetirlas diciéndolo de otra forma, y luego puedes aumentar el número de impactos, ¿no? Pues si escribo estos correos, pasar a 5 o algo así. Pero el caso es que tengas en la mente siempre que la gente
necesita más impactos de los que creemos. Y mira, volviendo a hablar de Luis Monge, él sacaba mucho a colación una cosa y yo la verdad que me llamó muchísimo la atención, y es el ensayo de Thomas Smith de 1885, en el que ya se decía, repito, 1885, y ya en aquel entonces se decía que hacen falta hasta 20 impactos hasta que una persona te compra. Por supuesto, no todos. Alguno habrá que te compre antes, otros después, otros no comprarán. Pero sí que la mayoría necesitan una cantidad mínima de impactos hasta que decide comprarte. Lo cual ilustra bastante bien que si en 1885, que no tenían internet ni tenían la publicidad que hay hoy, y ya necesitaban esa cantidad de impactos, no es difícil intuir que hoy en día sigamos necesitando la misma cantidad o a veces incluso más. Hasta que realmente pues, ¿qué es un impacto? ¿Okay? Porque para mí un impacto es algo que llama la atención del cliente. Entonces, para gente que tal vez van a decir, no, es un intento para comunicar con un público. Pues puede ser un impacto, yo lo llamo desde la cantidad de veces que puedan ver tu anuncio en Facebook o en YouTube. Okay, sí. A lo mejor, igual en la primera vez que te han visto, no actúan. Igual necesitan otra más, o igual no. Sí. Pero ese es uno. Otro, una vez se suscriben a tu newsletter, tú les mandas un correo el lunes. Igual ese día no te compran, el martes, ese tampoco, el miércoles tampoco, pero igual a las 2-3 semanas, igual empieza a cambiarle el chip a la persona, o posiblemente haya sido algo más progresivo y lo haga antes, y al final terminen comprándote pasadas 3 semanas. Como digo, estoy generalizando. O sea, no quiere decir que todo el mundo te vaya a comprar a las 3 semanas, evidentemente. Sí. Pero a eso es a lo que llamo impactos, ya sea en un mail, ya sea en un anuncio, en fin. Algo que repetidamente llega a la persona de forma más pasiva o a veces más activa. Sí, es por eso que tenemos que hacer la repetición, ¿cierto? Porque podemos hacer muchos impactos, ¿ok? Pues, nuestro público está ahí como pendiente de nosotros, saben que estamos publicando, pero solamente llega una publicación que de verdad va a conectar con ellos, ¿ok? Y cuando vamos a hacer repetición, entonces, ¿cómo podemos repetir el mismo mensaje? Entonces, dame un ejemplo de un mensaje que podemos repetir como tres maneras diferentes, por ejemplo. Vale. Porque, pues porque si vamos a repetir, hay gente que tiene un mensaje, pero obviamente solamente es un caso de cambiar algunas palabras, tal vez enviarlo a través de un medio diferente. Sí. Pues mira, quizás a lo mejor puedes hacer una primera vez usando una historia, por ejemplo. Quiero decir, tú puedes ilustrar algo que tú quieras contar a través de una historia, por el famoso storytelling. Bien. Eso podría ser una forma de dar un mensaje. Otra forma, podrías usar analogías o metáforas que hilen con lo que tú estás diciendo. Podría ser otra forma, más sutil. Otra forma podría ser decirlo de manera explícita, ¿no? Quiero decir, si tú quieres hablar sobre los beneficios de tu producto o de tu servicio, pues quizás podrías hacerlo también de forma explícita. Lo que quiero decir es que tú me dices 3 formas. Pues en función del momento en el que estemos, quizás al principio seamos más sutiles, quizás después pasemos a ser menos sutiles y hasta que llegue un punto ya en el que a lo mejor somos mucho más claro, en nuestro mensaje, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí se me ocurren ahora a bote pronto estas 3 que te acabo de decir. Es decir, bueno, por medio de una historia, por medio de una analogía, una metáfora, o decirlo de manera totalmente explícita. Esto es lo que quieres y aquí lo tienes. Sí, no, yo creo que storytelling hoy en día es uno de los métodos más poderosos de hacer copy, ¿cierto? Por ejemplo, el ejemplo de este post que yo publiqué no solamente fue ayer, fue un post sobre mi mudanza a Panamá y mis aprendizajes en Colombia, ¿ok? Y obviamente lo que llevo de Colombia, y es algo muy, muy lindo, ¿ok? Hablando de que en Colombia encontré mi propósito. Y ya, pues, yo creo que ya es la publicación más popular, casi popular que he tenido en LinkedIn. Ya tiene más de 25,000 impresiones, casi 300 likes, 50 comentarios. Aún tengo que contestar a todo el mundo, pero es porque está conectando con la gente. Entonces, incluso cuando vamos a publicar contenido,
tenemos que recordar que lo que conecte con la gente muchas veces son las historias personales. Yo no estoy hablando de mi producto en este post. Okay, no estoy hablando de nada de lo que yo hago, solamente estoy hablando de mi tiempo en Colombia, okay, lo que yo aprendí, que sí hay muchas oportunidades para los colombianos porque ellos piensan que todas sus oportunidades están fuera de su país, pero no es, hay muchas oportunidades ahí que pueden aprovechar y transformar vidas de otras personas y su propia vida. Y ahora yo puedo empezar a conectar con esas personas hablando de mi producto, ¿cierto? Entonces, ya yo veo esto como una estrategia muy poderosa. Exacto. No, no, además has puesto un ejemplo muy bueno, que es el de quizás, por un lado, te muestras como humano y a veces se nos olvida Sí, que también que perciban ese lado nuestro, ese lado más humano, ese lado de persona. Y que probablemente cuando conseguimos también que a lo mejor, esto es un poco tópico, pero es que es verdad, cuando conseguimos también humanizarnos a nosotros mismos, ¿no? Y dejar de ser ese tipo perfecto que hace negocios, no nos damos cuenta de que, al contrario, lo que conseguimos es que muchas veces nos volvemos más cercanos para muchas personas. Y entonces, al volvernos más cercanos, para ellos también se hace como más posible o más cercano el al acercarse a ti, a preguntarte, oye, ¿y esto que decías el otro día en tal correo? Mira que el otro día no reaccionaron con eso, pero ahora, a través de que te han visto en este post, que has contado un poco más de ti como persona, ahora se atreven a lo mejor a preguntarte cosas que antes sí. no se hubiesen atrevido a preguntar. Exacto, exacto. Entonces, incluso, pues, no voy a decir que este mensaje fue una repetición de los otros mensajes que yo estaba enviando, solamente fue un mensaje mostrando el lado humano, ¿ok? Porque muchos de mis mensajes en LinkedIn tal vez son similares, de llamadas, de correos, de propuestas, pero ya esto es el mensaje que conectó y de repente hay gente que dice, oye, de verdad, estamos interesados en un entrenamiento, un bootcamp, una conferencia, bla, bla, bla. Y sí, entonces ya yo estoy viendo ya como el impacto de storytelling y compartir este lado humano. Mira, Charlie, para aprovechar más el tiempo, también yo sé que estamos cometiendo errores en el momento de hacer copywriting, ¿ok? Y tú estabas hablando de un sesgo cognitivo que existe a la hora de redactar textos de venta. Entonces, Ajá. ¿cuál es y cómo podemos evitarlo? Vale. Bueno, en realidad, un sesgo al final ya sabemos que un sesgo cognitivo es un fallo, una Sí, distorsión en la forma en que interpretamos la información. Y hay muchísimos sesgos. En este caso hablamos del sesgo de confirmación, que es la tendencia a confirmar nuestras ideas, ¿no? Digamos que no interpretamos la información de forma objetiva, sino que nuestro cerebro lo que hace es que presta especial atención a aquello que puede usar para confirmar sus creencias, ¿no? Lo que él ya cree, lo que él ya sabe, y dice, pues digamos que tiene una especie de atención selectiva y se va fijando en qué es lo que puede usar para confirmar que tiene razón. sí. Entonces, esto en realidad nos lo llevamos allá donde vamos como personas, pero en este caso vamos a hablar en concreto de qué es lo que ocurre cuando sufrimos, este sesgo escribiendo textos. Claro, si nosotros, imagínate como me has puesto tú de ejemplo antes, que en tu post, en lugar de contar todas esas cosas que a ti te ocurrieron y sobre lo que pensabas, imagínate que hubieses pensado que lo que hubiese sido de interés para tu audiencia eran otras cosas y hubieses asumido que eso no les iba a interesar y que ellos lo que estaban interesados era en saber, pues no sé, otro tipo de cosas, ¿no? O a lo mejor algo más relacionado con, con un tipo de negocio que no sé, que tú por lo que sea asumiste que era lo que les iba a interesar. Y Ujú. entonces empiezas a desarrollar detalles o empiezas a desarrollar un escenario que luego no va a haber nadie que se sienta identificado con él. O sea, quiero decir, muchas veces lo que nosotros pensamos cuando estamos escribiendo un texto es ¿cómo puedo conseguir que la persona que lea esto, cuando lo lea, piense lo siguiente? Ostras, este tipo acaba de dibujar palabra por palabra la situación en la que yo me encuentro. Entonces, además, es que ha puesto perfectamente los problemas por los que yo estoy pasando ahora mismo. Si tú consigues
ser acertado con esas suposiciones, es más probable que yo cuando te lea eso piense que también vas a estar acertado sobre la solución que luego me vas a dar. Y ahora lo pongo al revés. Si no estamos acertados con esa forma de asumir la información, si le dibujamos un escenario que nosotros creemos que es el de la persona que después nos va a leer, creemos que es el que está viviendo, pero no es así, no se va a sentir identificada esa persona. Y después, cuando a lo mejor le presentes tu servicio o tu producto o lo que sea que le quieras vender, no ha conectado con el principio. Entonces, si ya ha desconectado aquí detrás, para cuando llegamos aquí delante con la presentación del producto y del servicio, pues lo más probable es que como no ha conectado antes, no consigamos cerrar esa venta. O por lo menos no habrá llegado con el grado de convicción que podría haber llegado si hubiésemos sabido conectar con esa persona. Entonces, esto en gran medida ocurre porque dejamos de ser objetivos. Y en lugar de pensar realmente en la persona que nos va a leer e intentar ponernos en su lugar y hacer ese ejercicio de empatía, como digo, lo que hacemos es asumir cosas, no nos paramos a pensar en qué cosas son las que realmente pueda estar pasando esta persona y entonces se sufre una desconexión en la comunicación y no llegamos a conectar con nuestro potencial cliente. Como te digo, si ya en este trabajo previo no has conseguido engancharle a la persona, probablemente cuando llegas aquí, ya como digo, a la presentación de tu producto y tal, ya es difícil que lo que haces ahí. Ok, pero para lograr esto, obviamente tenemos que entender muy bien el perfil de nuestro cliente ideal. Entonces, ¿qué haces para identificar bien el perfil ideal de un cliente y entender cuáles son sus dolores, cuáles son sus resultados que quiere lograr? ¿Qué haces ahí? Vale. Pues, por un lado, lo primero, al copy se le dice siempre que el copy consiste en escribir para vender. Pero en realidad, lo que es escribir puede escribir cualquiera. El trabajo real del copy es investigar. Y no solo investigar, que la gente normalmente dice, no, es que un copy tiene una gran labor de investigación y para cuando se sienta a escribir, lo que ha estado haciendo durante mucho tiempo es investigar. Y es correcto, pero se le olvidan de una cosa. Una cosa es la recolección de datos, la recolección de información que has hecho, y ahora con toda esa información hay que hacer un ejercicio de interpretación. Ahora esa información hay que aterrizarla en lo que vas a escribir. Y digo esto porque dos personas podrían coger la misma información, se ha recolectado, se ha hecho un ejercicio de investigación y ambos tienen la misma información. Y a la hora de volcarla, a la hora de interpretar esa información, hacer ejercicios completamente diferentes. Y aquí es donde entraríamos con lo que hablábamos. Más allá de que hayas investigado, más allá de que ahora vayas a interpretar, si tú aquí estás trabajando bajo el sesgo de confirmación, vas a perder objetividad. Entonces, lo primero es cobrar conciencia de que esto nos ocurre a todos los seres humanos. Tenemos nuestro sesgo de confirmación con nosotros. Entonces, lo primero es cobrar conciencia de que lo tienes. Y tratar de ponerte preguntas filtro. No voy a enumerar todas aquí ahora porque nos iríamos de conversación. Te voy a comentar alguna cosita. No obstante, si alguien está interesado, si va a diariodeunbuscavidas.com y se suscriben, van a poder descargar un audio donde cuento concretamente las preguntas filtro que yo uso para que, digamos, eviten caer en este sesgo de confirmación. Te voy a dar alguna cosa yo ahora a ti porque por lo menos sepamos un poco a qué me refiero. Y es como te digo, lo primero es ser conscientes de que nos puede ocurrir. No creernos que conocemos perfectamente a nuestro potencial cliente, por tanto, vuelco todo lo que tengo aquí en mi cabeza, que esto es lo bueno. No, pues cuidado, a veces no es así. Y entonces lo que tenemos que hacer es, primero, ¿ha ocurrido antes ya? ¿Tengo datos que confirman que esto ha ocurrido antes? ¿O esta es la primera vez que está ocurriendo? Y yo estoy diciendo que esto sí, esto es así, pero en realidad no tengo pruebas pasadas de que esto es así. Y luego también preguntarnos la famosa pirámide de por qué es. Cuando tú haces una asunción, cuando tú asumes algo y dices, esto es así, bueno, pues pregúntate el por qué. Bueno, pero ¿por qué? Y cuando te has dicho el por qué, te vuelves a preguntar, ¿por qué? Y esto habrá veces en las que te vas a dar cuenta de que estabas asumiendo información, que has rellenado tú estabas en A, querías llegar a B,
y has rellenado sin darte cuenta información por tu cuenta que no es real. Entonces, como digo, hay más preguntas, hay más formas y como digo, cuento el porqué de estas preguntas para las personas que quieran suscribirse, ahí lo van a encontrar. Pero esto es una ayuda, el ser conscientes y el preguntarse el usar este tipo de preguntas filtro, que nos ayuden un poco a discernir entre lo real y lo que imaginamos. Siempre indica más. Yo leí un libro de Dean Graziosi, ¿he escuchado de él? Él es como amigo de Tony Robbins, tiene un libro, es como el booklet, Los secretos de un millonario, algo así. Secretos de un millonario, puede ser. Sí, exacto. Y aquí él dice que para entender el verdadero por qué, tienes que hacer la pregunta por qué 7 veces. 7 veces a alguien para entender el por qué de verdad está pasando o cuál es el propósito de su proyecto o su vida. Entonces, eso es súper interesante, súper recomendado para todos escuchando en este momento. Y otro truco que yo hago para conectar inmediatamente con mi audiencia es que yo conozco mis clientes, ¿ok? Yo estoy hablando con ellos todo el tiempo. Y muchos de mis clientes tienen problemas similares, ¿ok? Es lo mismo para ti, es lo mismo para todo el mundo escuchando en este momento, ¿ok? Entendemos las necesidades de nuestros clientes. E incluso, yo puedo entrar a una conversación con un prospecto y me van a contar una historia sobre algo que está pasando en su empresa. Entonces, yo haría un post hablando de esto, como ayer yo estaba con un prospecto nuevo, me contó esto, me parece como esto es un reto gigante dentro de la industria. Esta historia, única historia, está conectando con otras personas que tienen el mismo problema y luego yo hago como la conexión a un artículo, un video, puente, ¿no? Un servicio, el puente, sí. Y de esta manera es muy sencillo. Entonces, yo sé que no es un sesgo porque es algo que está pasando, ¿ok? Estoy entregando a través de una historia para conectar con la gente y luego yo tengo la conexión con algo que yo tengo para ayudar a personas que están enfrentando algo muy similar, ¿ok? Incluso si un cliente me hace una pregunta dentro de una conversación de ventas y yo pienso, wow, es una pregunta muy interesante, yo puedo construir contenido alrededor de esta única pregunta, ¿ok? Luego, publicar esto y está conectando porque hay otras personas que tienen esta misma pregunta en su mente porque son los mismos perfiles, ¿ok? Son vicepresidentes, son gerentes comerciales. Es un filtro muy bueno, además, ¿eh? Sí. Es un filtro muy bueno porque también recibirás el feedback, supongo, ¿no? Tú observarás el feedback que tiene esa publicación. O sea, me parece un filtro muy bueno. Sí. Sí, entonces eso es solamente un truco para todos escuchando, como eso es lo que estoy haciendo, es una manera muy sencilla, no tengo que hacer un estudio, entender muy bien el perfil del cliente, tener este famoso avatar. De verdad, no soy un fan mucho de avatar, porque es como la gente está construyendo una persona ficticia. Es que a veces y es como, esta persona tiene 3 perros, tiene 2 casas, es como, pero esta persona no existe. A mí me gusta usar personas que existen. Sí, se infantiliza mucho ese avatar. En lugar de ir a patrones comunes o cosas que a lo mejor que realmente información que puedas usar, que a ti te vaya a valer para construir una historia, construir una página de ventas. En lugar de eso, muchas veces se hace como dices tú, ¿cuántos perros tienes? ¿Cuántos hijos? ¿Y cuántas muelas picadas? Estoy sacando. ¿Qué voy a hacer? Cosas que no. Voy a construir contenido sobre, no sé, los gerentes de ventas que tienen 3 perros. Sí, es un poco absurdo. Tal vez va a conectar con alguien, pero muy pocos. y cómo voy a diferenciar ese contenido, que es complicado. Entonces, la manera más sencilla es usar casos reales, chicos, con nuestros clientes y contarlos como stories, ok, en redes sociales, en casos de éxito online en nuestra página, ok, contar stories en nuestras presentaciones corporativas, okay, materiales de mercadeo. Listo, Charlie, pues hay muy poco tiempo, entonces tengo 2 preguntas más para ti. Primera pregunta es cuéntanos un poquito de cómo conectar contigo.
aprender más de copyright? Vale, bueno, el sitio principal y donde suelo estar siempre es mi web. Ahí alguna vez estoy por redes sociales, pero sinceramente lo remitiría a mi web, que es diariodeunbuscavidas.com. Ahí es donde me van a encontrar, ahí es donde una vez se suscriban van a recibir un mail cada día y además del audio que te comentaba antes sobre las preguntas filtro para evitar el sesgo de confirmación. También tengo una guía de copy que es muy ligerita, pero muy nutritiva. La van a consumir enseguida, pero van a ver que es bastante práctica. Genial, genial, me encanta. Y la última pregunta, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Charlie que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías? Pues mira, me aconsejaría muchas cosas, pero ahora mismo la que me viene es no tengas tanto pudor o tanto miedo a... Porque hay veces que a lo mejor he podido no hacer algo por temor al que dirán, ¿no? Al decir, ostras, he sobrevalorado el riesgo, no era para tanto el riesgo y hay veces que he dejado de hacer cosas por esa sobrevaloración del riesgo. Entonces le diría, mete la pata, intenta meterla lo menos posible, pero si tienes que hacer algo, yo sé que es un tópico esto de, no, supera el miedo, tal, pero es que ahora echo la vista atrás y me da mucha rabia las veces que me he callado o no he dicho algo por miedo. Y no, pues le diría eso, no tengas tanto miedo. Chévere. Sí, ¿no? Y aprendes más de 2 veces cuando te metes la pata también, ¿cierto? Siempre Correcto, desde luego. es un aprendizaje grande. Listo, pues Charlie, muchas gracias por tu tiempo. Ha tenido un placer hablar contigo sobre este tema tan importante de copywriting. Y gracias a todo el mundo. Recuerden que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a mi página másventasb2b.com, donde hay información sobre todos los cursos, entrenamientos, bootcamps, conferencias que tenemos aquí en América Latina, y también en laventadisruptiva.com. Ya pues pueden conseguir una copia del libro. También está disponible en audiolibro con muchos otros masterclasses pregrabados, muchos regalos ahí que vienen con esta inversión. Y recuerden, si tienen algunos amigos que tienen que empezar a mejorar su copy, solamente están hablando en las redes sociales sobre su solución. Ok, recuerden, nadie está interesado en su solución. Nadie está interesado. Cuando la gente dice que lo que el cliente está buscando es una solución, no un producto, ok, eso es viejo. Ok, tampoco están buscando una solución, están buscando un cambio. Tienen que entender cuál es este cambio que quieren lograr y empezar a hablar sobre este cambio, ok, no solamente la solución. Si solamente van a hablar de la solución, ok, no van a ganar esos 3, 5 segundos al principio, ok, generar interés y luego conocer a un cliente potencial para cerrar una venta, chicos. Entonces, tienen que etiquetar a esas personas y compartir este episodio. Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.